La Iglesia Evangélica Pentecostal Fuente de Jacob presenta su programa Voz que clama en el desierto, con el pastor Julio César Garaván y los esposos Lovera. Todos los martes y jueves a las 4 de la tarde por Radio Libertad 96.7 FM, la señal de salvación. Voz que clama en el desierto, enderezando sendas para la gloria de Dios. Muy buenas tardes, amados y amigos del Señor, radioyentes de la ciudad de la Victoria. Hoy, martes 4 de agosto del 2020, compartiremos en los próximos minutos un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo basado en las Sagradas Escrituras que estamos seguros que transformará tu vida. Aquí en Radio Libertad 96.7 FM, en tu programa Voz que clama en el desierto, enderezando sendas para la gloria de Dios. Y así, Señor, necesitamos un milagro. Usted que está en sintonía y está allí escuchando nuestro programa, Voz que clama en el desierto, enderezando senda, crea sencillamente que solo el poder de Dios es suficiente para obrar un milagro y sanar. Continuamos con nuestro tema de la sanidad divina bajo el título Todo el precio está pagado. Hemos avanzado en 2 programas que comenzamos este tema. Abordamos la pregunta ¿cuál es el origen primario de las enfermedades? Consideramos que es a consecuencia del pecado. El pecado trajo muchas consecuencias. Recordemos que Dios no maldijo al hombre, pero sí maldijo la tierra por su causa. Le dijo, espinos y cardos te producirá y con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. El sufrimiento no era la perfecta voluntad de Dios para el hombre, pero el pecado trajo como consecuencia también esa parte de la enfermedad. Bueno, respondimos también la pregunta de nuestro segundo programa. ¿Todas las enfermedades son por castigo, son como un castigo por el pecado cometido? Y bueno, afirmamos a través de algunos casos que mencionamos que sí hay enfermedades específicas que vienen y que han venido a las personas a consecuencia de un pecado cometido. Mencionamos el caso de el rey David cuando cometió su adulterio y también el asesinato. Y aunque él físicamente no se enfermó, sino su hijo enfermó gravemente y murió. Pero sobre la casa y la familia de David quedó también la consecuencia de ese pecado. Mencionamos el caso de Giezi, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 22, que Giezi, la codicia lo llevó a la mentira y a la traición. Él fue desleal a su amo Eliseo. Y me llama la atención porque él mencionó una palabra y dijo, y tome de él alguna cosa, dijo Giezi. Bueno, realmente sí tomó alguna cosa de Naamán, y fue que a Giezi se le pegó la lepra de Naamán. Pero no solo a él, sino a toda su descendencia. Así que, hermanos y amigos, el pecado va a traer consecuencias. Luego terminamos también con el caso de la iglesia de los Corintios, donde el apóstol Pablo les hace ver a ellos que la causa de que algunos estaban enfermos y debilitados y otros ya habían muerto era precisamente por tomar la cena del Señor. Ese acto maravilloso y esa ceremonia lo tomaban con liviandad y aún con pecado sin confesar en sus corazones. Así que había consecuencias a causa del pecado y algunos estaban enfermos y debilitados y otros habían muerto. Bueno, el Señor Jesucristo mencionó en Juan 5, versículo 14, mira que ha sido sanado cuando sanó a aquel paralítico y le dijo, no peques más, deja tu vida de pecado para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, mencionamos algunos de estos casos afirmando que sí en la Biblia se enseña ese principio que hay enfermedades que son directas por causa o como consecuencia de un pecado cometido. Sin embargo, la Biblia también destaca que no todas las enfermedades son por causa de un pecado cometido. Por ejemplo, vamos a ver, esa es la parte que nos corresponde hoy y vamos a considerar lo que le pasó a Job. En el caso de Job, ustedes recuerdan la prueba que tuvo Job. Y la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. O sea que Job era un hombre íntegro y el testimonio lo está dando es el mismo Dios. Por lo tanto, aquella enfermedad que le vino a Job, según el capítulo 2 del libro de Job, versículo 3 al 7, dice que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Esa enfermedad no la provocó ningún pecado cometido por Job, porque Job no había cometido ningún pecado. Entonces la gente pregunta, ¿y entonces por qué se enfermó? Bueno, la Biblia dice que era, después de estudiar toda la vida, el libro de Job, llegamos a la conclusión a través del estudio y de las referencias que hay allí, que el propósito era más bien un trato espiritual con Job. Job pudo decir, cuando él comenzó a entender en parte su experiencia, su prueba, Job 23:10 dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aleluya. Porque Job, en el capítulo 42, versículos del 1 al 6, ya terminando el libro de Job, entonces allí consideramos bien que el resultado final de esa prueba, que Dios mismo le permitió, porque cuando Satanás toca el cuerpo de Job, fue por una voluntad permisiva de Dios, que Satanás pudo tocar ya la carne de Job. Pero el resultado final, cuando Job mismo lo expresa, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas eran para mí. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Allí vemos una humildad pulida. Job era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que no estaba realmente mezclado con prácticas pecaminosas, pero él necesitaba una experiencia en su vida espiritual, necesitaba pulir su humildad, pulir su fe. Un verdadero arrepentimiento demuestra de verdad que Job estaba arrepentido, así que esto lo llevó a crecer en un conocimiento más profundo y exacto de Dios y su soberanía. Finalmente quedó demostrado también en esta prueba de Job que Satanás estaba equivocado respecto a las acusaciones que había presentado en contra de Job, al pensar que Job iba a blasfemar, que la fe de Job iba a ser destruida, pero no. Todo lo contrario, la fe fue pulida. Aleluya. Sin embargo, bueno, allí aprendemos muchas lecciones. El punto es que la enfermedad en la vida de Job no fue provocada por ningún pecado. Esta es la otra parte, la otra cara de la moneda del tema de que hay enfermedades que son por causa del pecado, pero no todas. El asunto es que uno tiene que considerar bien cuál es la experiencia, por qué es lo que está pasando, a causa de qué. Bueno, otro caso interesante está en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Nada más y nada menos que el profeta Eliseos, el hombre que recibe la doble porción del ministerio de Elías. Fue investido con esa doble porción del ministerio profético. Sin embargo, en Segunda de Reyes 13:14 la Biblia registra, así dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y es curioso esto porque no hay un registro bíblico que diga que esta enfermedad, de la cual tampoco se sabe qué era, dice que estaba enfermo con la enfermedad de que murió. La Biblia no da el detalle cuál era la enfermedad que tenía Eliseo, y que no solamente que la tuvo, sino que murió con esa enfermedad. Entonces no hay ningún registro bíblico que diga o que dé ni siquiera un ápice de conocimiento de que esa enfermedad le haya venido a Eliseo a causa de algún pecado personal, de algo que él hizo. Y lo otro curioso es que allí mismo en Segunda de Reyes, en los versículos 20 y 21, dice que después que murió Eliseo, cuando lo sepultaron, venían una banda de enemigos y venían siendo perseguidos por otros. Y dice que traían a un hombre muerto para enterrarlo, y no le dio tiempo de enterrarlo, sino que lo tiraron en la tumba de Eliseo. Y cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre resucitó. Dios hizo un milagro con los huesos de Eliseo. Es curioso porque Eliseo murió con una enfermedad que no sabemos cuál fue. No fue por causa de ningún pecado. Ahora, lo tremendo es esto, que murió con la enfermedad
que tuvo en su vida. O sea, Dios no lo sanó, pero Eliseo era un profeta, era un hombre que Dios lo usaba en milagros y no lo sanó Dios, murió con la enfermedad. Son detalles interesantes que nos da la Biblia, que no todas las enfermedades son por causa del pecado. Y de aquí entonces sale una pregunta interesante. ¿Por qué algunos se sanan y otros no? ¿Por qué algunos reciben sanidad y milagros y otros no? Y entonces hay gente que dice, pero si tú lo sanaste a él, ¿por qué a mí no? Bueno, nosotros realmente no tenemos todas las respuestas y sería irresponsable de nosotros afirmar que no, es por esto, no. Porque son temas de verdad que son bastante delicados. Pero lo que podemos señalar aquí sin temor a equivocarnos es que aquí se pone de manifiesto la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Igual que ¿qué va a usar Dios para sanar? Bueno, en una ocasión el Señor mandó a ponerle masa de higo a un rey que estaba enfermo y a través de esa masa de higo se sanó. En otra ocasión el Señor le untó lodo con saliva a un ciego y el ciego recibió la vista. O sea que Dios es soberano y Él puede usar lo que a Él le plazca hacer de la manera como Él quiera hacerlo, de la nada o usando cualquier otro método. Lo cierto es que Eliseo murió con la enfermedad con la que estuvo enfermo, pero no era por ningún pecado. Entonces hay otro caso tremendo que está en 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos 7 al 10. Es el caso del apóstol San Pablo, el famoso aguijón del apóstol San Pablo. Él dice así, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Nótese que la palabra debilidades también tiene que ver con enfermedades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Qué pecado había cometido Pablo para que el Señor le pusiera este aguijón? Y era un aguijón en su carne. Más adelante voy a leer una cita donde él realmente testifica que estaba enfermo. Entonces, ¿qué pecado había cometido Pablo? Pablo era un hombre de Dios usado poderosamente para hacer cualquier cantidad de milagros. El libro de los Hechos da testimonio de que aún los sudarios de Pablo y sus delantales en una ocasión fueron usados para ser llevados y sobre los que se ponían esos delantales y esos sudarios quedaban sanos y los que tenían espíritus de demonios quedaban libres. Claro, eso tampoco es una doctrina que nosotros vamos a agarrar para andar enviando paños y pañuelos a todo el mundo. La Biblia no dice nada de eso. Eso es un caso específico determinado en el ministerio de Pablo. No dice que Pedro hacía eso, ni que Juan tampoco lo hacía. Ninguno de los apóstoles. Solo se da testimonio de que fue una experiencia específica en el ministerio de Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, este caso particular de Pablo llama la atención porque él mismo testifica que el aguijón se le fue dado en su carne, no por causa del pecado, sino más bien para evitar que Pablo cometiera un pecado de enorgullecerse, de vanagloriarse. Dice, a causa de la grandeza de las revelaciones, para que yo no me exalte. Me parece que Pablo como que tenía esa debilidad también. Entonces, fíjate bien que Dios le puso ese aguijón en su carne. Algunos dicen de ese aguijón, eso es una enseñanza un poquito ahí escabrosa, pero hay algunos textos que más o menos dan luz, que Pablo habla de una enfermedad que él tenía en sus ojos. Recordemos que Pablo, cuando fue impactado con el rayo de luz, aquel resplandor que lo dejó ciego por 3 días, cuando Ananías le oró, dice, cayeron como escamas de sus ojos. Entonces se cree que Pablo quedó padeciendo de esa experiencia como para que recordara el resto de su vida de dónde Dios le había sacado y cómo Dios había tratado con él. En otra ocasión Pablo le dice a los Gálatas, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parece que él tenía una enfermedad de la vista y por eso tuvo que escribir con letras un poquito más grandes de lo normal. Entonces imagínate tú, Pablo, un hombre de Dios, un hombre de unción, un hombre de milagro, un hombre usado poderosamente, pero tenía un aguijón en su carne, una enfermedad.
y oró y no se la quitó, o sea, Dios no lo sanó. Entonces aquí es donde viene la respuesta. ¿Por qué algunos se sanan y otros no? Pero hermano, Dios es el soberano. Aquí lo único que nosotros creemos y estamos firmes es que sea que Dios me sane o no me sane, yo sigo creyendo en la sanidad divina y creo que Dios tiene poder para sanar. Si no me sana a mí, bueno, oro por otro y a lo mejor otros se van a sanar. Pablo oró por mucha gente y se sanaron y libertó a muchos endemoniados. Pero él oró por su enfermedad y Dios no lo sanó. Le dijo, bástate en mi gracia. Y lo dejó así. Aleluya. Eliseo murió enfermo con la enfermedad con la que tenía. Aquí lo cierto es que sea que me sane o no me sane, yo voy a seguir con alegría sirviéndole a Dios. Yo voy a seguir con gozo predicando la palabra y no por eso voy a dudar del poder de Dios para sanar. Amén. Continuamos el momento. Vamos a himnos del ayer. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con desarrollando nuestro tema de hoy, respondiendo la pregunta o el punto. La Biblia enseña que no toda enfermedad necesariamente es el resultado de un pecado personal. Ya hemos mencionado algunos casos y quiero mencionar otro último que está en Juan capítulo 9 versículos del 1 al 3, Evangelio de San Juan. Es el ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es curioso porque ¿por qué los discípulos preguntan esto? Porque ellos estaban bajo una influencia también tanto griega como romana, pero los hebreos, yo mencioné esto la semana pasada, ellos consideraban y creían, tenían como una doctrina de que todo sufrimiento en el ser humano, en cualquiera de sus formas que tuviera la persona sufriendo, ese sufrimiento venía como resultado principal, si no exclusivo, como consecuencia del pecado. Pero en este caso particular, cuando ellos le preguntan al Señor esto y el Señor le responde que no pecó ni sus padres ni pecó el muchacho, o sea, no era un castigo por el pecado, no es que Dios los estaba castigando con su hijo ciego porque ellos eran unos malvados y ahora bueno, para que sufran, no. Jesús dejó claro que no siempre la enfermedad es como consecuencia del pecado. Este caso está bien específico. Jesús dijo que no, que más bien esa enfermedad era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, entonces es interesante porque así como hay enfermedades que vienen como consecuencia directa de un pecado cometido, es la manera como Dios muchas veces trata con el pecado. Tampoco todas las enfermedades son por causa de un pecado, pero también la Biblia enseña que hay enfermedades que son causadas directamente por Satanás, por un demonio. En el mismo caso de Job, en el capítulo 2, versículo 7, lo leí hace un momento, dice, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién lo hirió? No fue Dios, fue Satanás. O sea, una enfermedad causada directamente por Satanás. Claro, eso no quiere decir que Job estaba endemoniado, no. Sino que la enfermedad la puso fue directamente Satanás. No fue por una causa natural que se enfermó, ni una enfermedad hereditaria, como hay otros casos, no. Aquí el caso particular fue directamente causada por Satanás. Jesús ministró a una mujer en Lucas capítulo 13, versículo 11. Jesús ministró a una mujer que tenía una enfermedad. Dice que ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa expresión, en ninguna manera se podía enderezar, significa o implica que ella procuró, que ella trató de enderezarse. Buscaron médicamente alguna forma de cómo curarla de esa enfermedad que tenía, pero dice, en ninguna manera se podía enderezar. Tratamientos y todo, claro, de acuerdo a la ciencia médica, el conocimiento que se tenía en aquel momento, pero no se podía enderezar. En el versículo 16 de Lucas 13, cuando Jesús libertó a esta mujer de esta enfermedad, me llama la atención porque Jesús aclaró y dijo que el caso específico de esta mujer y la enfermedad que tenía era porque Satanás la había atado por 18 años.
Dijo, y a esta hija de Abraham que Satanás ha atado por 18 años no se le debía liberar, aunque sea en el día de reposo. Entonces Jesús está dando a entender que el encorvamiento de esta mujer era causada directamente por una atadura de Satanás. Jesús la libertó de esa atadura y la mujer se enderezó en el momento y quedó sana. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un caso tremendo que está en Mateo capítulo 12, versículo 22. Quiero leerlo con ustedes. Fíjate el caso de este muchacho endemoniado. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice, el versículo dice, entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjate bien. Un endemoniado, ciego y mudo. O sea, da a entender claramente que la ceguera y la mudez de este hombre era causada directamente por un demonio. Un demonio que provocaba la ceguera y la mudez. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, la Biblia es maravillosa. La Biblia, ella misma se interpreta. Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículos 25 y 26. Aquí el evangelista Marcos registra también este momento en el capítulo 9 de Marcos, versículos 25 y 26. Dice que cuando la gente se agolpaba porque los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio, dice el versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, aquí está, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Está bien específico que Jesús reprendió con detalle al demonio, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y el 26 dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. El evangelista Mateo dice que quedó sano y el mudo hablaba y veía. O sea, se fue el demonio, espíritu mudo, espíritu lo echó fuera al espíritu mudo y sordo. Pero también Jesús lo libertó y quedó, echando fuera el demonio, quedó sano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay casos específicos donde hay enfermedades que son causadas directamente por demonios. Ojo, voy a aclarar esto aquí. No todas las enfermedades son causadas por demonios, así como no todas las enfermedades son como castigo del pecado. No todas las enfermedades son demonios. Porque aquí es donde mucha gente ha caído en los extremos peligrosos, bajo confusión. Entonces toda enfermedad creen que es un demonio y es un espíritu. Así, si el muchacho tiene un chichón, entonces dice, sale espíritu de chichón y reprenden el chichón. Entonces toda la enfermedad es un espíritu. La diabetes es un espíritu, la sinusitis es un espíritu, el asma es un espíritu. Entonces todo el mundo tiene demonios de enfermedades. No, hermano, no. Cuidado con esos extremos peligrosos. No todas las enfermedades son demonios. Tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, respondiendo esto por la Biblia, la suegra de Pedro en Lucas capítulo 9, versículos 38 y 39, dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre. Y dice la Biblia que Jesús reprendió la fiebre. Ahí no dice que reprendió al demonio de fiebre. Espíritu de fiebre, sal de ella. No era un espíritu. Ella tenía un problema físico normal y Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y dice que ella se levantó y le servía. El caso de la mujer del flujo de sangre, dice que ella se acercó detrás de la multitud y tocó a Jesús y ella sintió en su cuerpo que estaba sana. No dice que sintió que le salió el demonio de flujo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay gente que confunde las cosas y cae en extremos peligrosos y comienzan a reprender las enfermedades que todos son demonios. Espíritu de flujo de sangre, sal fuera. El ciego Bartimeo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, maestro. Y el Señor le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y el ciego vio.
O sea, Jesús sanó a un ciego untándole lodo con saliva y lo mandó a lavarse y el ciego vio. Entonces, no todos los ciegos es porque tienen un demonio de ceguera. No todos los mudos es porque tienen un demonio de mudo. No todos los sordos es porque tienen un demonio de sordera. Entonces, hay que tener cuidado cuando se ora por los enfermos. No todas las enfermedades son demonios. ¿Ok? Tampoco podemos obviar el hecho de que la redención completa y total de nuestros cuerpos no se ha efectuado todavía. Hermano, estamos en un tabernáculo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16. Nuestro hombre exterior se va desgastando, mientras nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Estamos en un cuerpo sujeto a las leyes físicas de esta tierra y en el tiempo. Nos vamos envejeciendo. La vejez trae consigo también el deterioro de los órganos internos. Hay personas que se enferman del hígado, se enferman del páncreas, se enferman, enfermedades. Estamos viviendo en una tierra que está bajo maldición. No podemos obviar eso. Y porque la tierra está bajo maldición, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que la tierra misma está gimiendo, deseando ser libertada, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Pablo dice, nosotros mismos gemimos, deseando también llegar a ese momento glorioso en que recibamos la redención completa de nuestros cuerpos. Porque ciertamente Cristo obró una redención completa y total de salvación y pagó el precio completo por nuestro pecado y también por la liberación de nuestros cuerpos. Pero mientras estemos en un cuerpo de carne y hueso, estamos sujetos aquí a que también podamos enfermarnos. Es más, nos podemos enfermar si nosotros mismos descuidamos el templo, si no lo alimentamos bien, si nos sometemos a esfuerzos demasiado, o sea, sobrecargamos el cuerpo, podemos resultar enfermos de algo. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso y los órganos se deterioran. Hay enfermedades causadas por animalitos como el zancudo, el famoso paludismo. ¿Quién enferma a la gente de paludismo? El zancudo que transmite esa enfermedad. Por ejemplo, la hepatitis, la inflamación del hígado. O sea, eso no son demonios. Demonio de hepatitis, demonio de paludismo. No, eso no son demonios. Eso son enfermedades debido a que estamos en una tierra bajo maldición. Estamos expuestos a ser contagiados con una bacteria, con un virus, como ese virus que anda por ahí del COVID. Eso no es un demonio. Vamos a reprender al demonio del COVID. No, eso es un virus. ¿Entiendes? Entonces, las moscas pueden contagiar, las ratas pueden producir enfermedades, gente que se enferma de malaria, gente con enfermedades como la neumonía, el pelo de gato, el estiércol de paloma, enfermedades que causan las garrapatas, y pare usted de contar, enfermedades coronarias, enfermedades de tensión alta, tensión baja, la artritis, la diabetes, el asma, hernia, el cáncer, el SIDA, todo eso son enfermedades degenerativas. Entonces, no podemos decir que todas las enfermedades son demonios. Este es otro punto importante, que estamos sujetos en un cuerpo de carne y hueso que se va envejeciendo y los órganos sufren trastornos. Los órganos de nosotros internos se enferman, la gente sufre del corazón. ¿Qué es eso? ¿Un demonio? No es un demonio. ¿Es castigo por el pecado? No sé, tendríamos que considerar cómo Dios está tratando con esa persona, pero no podemos juzgar a la ligera. Por eso es que tenemos que ser sabios y prudentes. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara. Amén. Voy a terminar con esto. El apóstol Pablo le dio un consejo a Timoteo, 1 Timoteo 5, versículo 23. Ahí me llama la atención eso, porque Pablo era un hombre de oración y de fe. ¿Y por qué le recomendó a Timoteo que en vez de agua tomara un poquito de vino a causa de sus frecuentes enfermedades del estómago? ¿Por qué no lo mandó a meterse en ayuno y oración? Porque hay gente que cree que todo es puro demonio y todo. No, hermano, mire, Pablo no es que no tenía fe. Y Timoteo tenía un problema frecuente, dice, tus frecuentes enfermedades del estómago. ¿Y qué le recomendó? Algo medicinal, el vino, porque las aguas de aquel entonces estaban contaminadas y Timoteo, el tomar esa agua le producía un efecto de Timoteo en su estómago, y Pablo le dice, toma un poquito de vino, que el vino servía también como un antiséptico, el vino fermentado, ¿ves? Entonces, pero eso tampoco es una doctrina de que Pablo está mandando a la gente a tomar vino y a emborracharse, ¿entiendes? No malinterpretemos las cosas, aquí el punto es una recomendación medicinal, nada más, ¿ves?
Pero no es que tampoco todo el mundo que sufra del estómago tiene que estar tomando vino. O sea, no podemos interpretar la palabra así. El mismo apóstol Pablo, cuando llegó a Galacia en el capítulo 4, versículo 13 al 15, dice: ustedes mismos saben, hermanos, que a causa de una enfermedad que había en mi cuerpo, yo les prediqué a ustedes el evangelio. Entonces, no todas las enfermedades son por causa del pecado, no todas las enfermedades son demonios, ¿ves? Y aún los hombres de Dios pueden enfermarse. Entonces no podemos caer en ese extremo peligroso y en esa confusión que es es peligrosa cuando la gente comienza a decir que porque somos hijos de Dios no tenemos que enfermarnos. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué enfermarte. Y si estás enfermo, es que estás en pecado o Dios te está castigando. No, hermano, cuidado con esos extremos. Cuidado con esos extremos, porque esa no es la enseñanza que da la palabra de Dios. Entonces, de verdad, me complace en esta tarde haber compartido con ustedes estos puntos que quizás ayuden a aclarar también en algunos aspectos y educarnos en la palabra del Señor. Lo cierto es que Jesucristo sana hoy como sanó ayer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en momento vamos a orar por sanidad y liberación. Continuamos.